Introducción a la biología del desarrollo, células germinales primordiales y determinación sexual. En esta unidad de aprendizaje se abordan generalidades e historia de la biología del desarrollo y una breve discusión acerca de las particularidades, origen y migración de las células germinales, además de los procesos que llevan a la determinación y diferenciación sexual. Veremos la introducción a la biología del desarrollo, las diferencias entre ontogenia y filogenia, las etapas del desarrollo ontogenético, las diferencias entre células somáticas y germinales, ciclos de vida, el origen y la migración de las CGPs y la diferenciación sexual. El objetivo es que ustedes conozcan las generalidades e historia de la biología del desarrollo, identifiquen las diferencias entre células somáticas y germinales y relacionen las etapas de la determinación sexual con los procesos y señales moleculares genéticos y endocrinos que las controlan. Como introducción señalaremos que es una pregunta general el hecho de ver de dónde se origina la vida. El hombre tiene siempre esas preguntas fundamentales y es donde la ciencia se toca con la filosofía al intentar responder quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Seguramente ustedes preguntaron en algún momento de dónde venían y bueno, pues esta misma pregunta se hicieron todos los pueblos antiguos. Se decía que había una fuerza dadora de vida. Por ejemplo, entre los griegos se hablaba de los licores seminales, en los cuales la parte masculina era la entelequia, fuerza autónoma eficazmente activa, y la mujer daba la nutrición a través de la sangre menstrual, es decir, el licor seminal femenino era la sangre menstrual y el masculino era el semen como tal. Pero más adelante Herófilo descubre los ovarios y si se fijan aquí hay una progresión entre las distintas etapas porque ya algo que era un licor o una fuerza dadora de vida como más abstracto ya se aterriza en estructuras, en este caso en gónadas. Galeno estudió fetos y por ahí de 1651 Sir William Harvey sacó una frase que dice ex ovo omnia, es decir, todos venimos de huevo, porque encontró dentro de organismos vivíparos la huella de que había también cicatrices foliculares, es decir, huevos retenidos dentro del cuerpo de la madre. Más tarde, Reinier von Graff los nombra como folículos, hay un folículo que lleva su nombre, y por ahí de 1677, un comerciante de telas holandés acopla una serie de lentes para ver lo siguiente. Bueno, pues resulta, esta es una etapa muy curiosa en el desarrollo de esta ciencia. Eh, Era tan buena la resolución, estoy bromeando, de los microscopios que vean cómo era posible ver dentro del espermatozoide al niño perfectamente preformado. Esta etapa se llamó preformismo y se formaron dos grandes bandos, ovistas y unimaculistas, quienes respectivamente decían que el niño estaba totalmente preformado, ya fuera en el óvulo o en el espermatozoide. Y bueno, lo que encontramos es que en 1780 Spallanzani hizo experimentos similares a los que había hecho. Ustedes recuerdan esos experimentos de poner carne en un frasco con o sin un sedazo, una tela que evitara que pasaran las moscas, los experimentos de generación espontánea, y entonces pues bueno, ya no tenían las moscas que no podían aterrizar en la carne, no formaban larvas. Bueno, trató de hacer algo similar filtrando y seleccionando el semen, quitándole los espermatozoides y obvio no hubo fecundación, que es lo que él quería. Bueno, él quería probar que los animáculos, así le llamaban, no servían para nada y bueno, más adelante Bonnet encuentra la partenogénesis y le dio una victoria al menos temporal a los ovistas al demostrar que era posible el desarrollo a través de un óvulo solo. En 1828, Karl Ernst von Baer menciona una frase: los rasgos generales se presentan antes en la ontogenia, es decir, en la historia de vida, que los rasgos particulares. Vamos a ver una imagen que ustedes seguramente ya conocen, donde en las primeras etapas peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos somos muy parecidos y posteriormente van siendo diferentes. Pero antes, por ahí de 1839, Schleiden y Schwann postulan la teoría celular
Y entonces ya aterrizamos un poquito más, ya no estamos a nivel de órganos, sino de células. Y en 1868, ya teniendo en mente la, las ideas de evolución de Darwin, Haeckel plantea su ley biogenética, la ley biogenética de Haeckel, que dice que la ontogenia es una recapitulación reducida y modificada de la filogenia. Y bueno, por ahí de 1900, principios del siglo pasado, empieza el uso de la embriología experimental a través de teñir pequeñas fracciones del embrión y darle seguimiento para ver qué estructuras formaban. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La ontogenia recapitula la filogenia. Los que ya hayan llevado evolución verán que esta frase no es tal cual, pero sí se encuentra que los descendientes, vamos a pensar nosotros mamíferos que venimos de reptiles y a su vez de anfibios y a su vez de peces, en las primeras etapas somos muy parecidos y tenemos todos hendiduras branquiales. La diagnosis, digamos, de cordados, un tubo neural dorsal a la notocorda, y que ya posteriormente se encuentran las características que van haciendo diferencia entre nosotros. Tomemos la que ustedes quieran, por ejemplo, tegumento. Más adelante, los peces tienen escamas, las aves tienen plumas, los mamíferos tenemos pelo, etcétera. Pero ya más adelante en la historia individual. ¿Sí? Para retomar esto de ontogenia y filogenia, vamos a decir brevemente que la ontogenia son los procesos que llevan desde el cigoto hasta el organismo adulto, mientras que la filogenia se refiere a ella como la transformación histórica de las especies. En este curso vamos a ver las distintas fases del desarrollo ontogenético: la gametogénesis, que es la formación de óvulos y espermatozoides; la fecundación, que es la unión de los mismos; la segmentación, en la que por una serie de divisiones celulares muy rápidas se restablece la pluricelularidad; la gastrulación, que es una serie de movimientos a través de los cuales se forman las capas blastodérmicas; y ya posteriormente la organogénesis y los mecanismos de crecimiento y diferenciación. Con respecto a las diferencias entre células somáticas y germinales, tendremos que decir que están muy relacionadas con lo que son los ciclos de vida, en los que normalmente hay una fase dominante. Ustedes saben, por ejemplo, en vegetales es muy evidente, hay distintos grupos en los cuales la fase dominante puede ser el gametofito o el esporofito. En el caso de los animales, se ha probado que hay un origen extragonadal de las células germinales primordiales. Se originan en los anexos embrionarios, por ejemplo, en la región posterior del epiblasto en mamíferos, en el creciente germinal de aves y reptiles, en el plasma polar de insectos y en el polo vegetativo de anfibios. Existe una serie de técnicas específicas para detectar la presencia y la migración de las EGPs, como es el uso de fosfatasa alcalina y varios más. Lo importante es aquí ver que desde etapas muy tempranas ya hay zonas en las cuales se puede uno dar cuenta que estas células se están formando de manera independiente, ¿sí? Tiene que haber una serie de señales hacia las EGP, en principio las que aseguren su sobrevivencia y promuevan que no sobrevivan si se van fuera de donde deben de llegar. Hay señales que controlan su proliferación y hay señales que las guían en su migración hacia la gónada indiferenciada. El camino de las células germinales es muy importante tener en mente, que tiene que ser hacia el lugar preciso, hacia las gónadas, y que si no, esas células serán destruidas. Podemos ver que dependiendo, vamos a pensar que aquí están las células germinales en rojo, tienen que migrar hacia la parte desde el endodermo del saco vitelino hacia el endodermo del organismo, es decir, el tubo, eh, el intestino, pues, el intestino primitivo. Y bueno, ¿cómo hacen esta migración? Pues van avanzando precisamente. Una vez que llegan al intestino, hacen movimientos ameboideos, emiten pseudópodos y van avanzando hacia las crestas de la gónada. Aquí vemos, por ejemplo, en embriones humanos muy pequeñitos de 3 y 4 milímetros, cómo es precisamente la progresión, el avance de las células germinales. Están descritos varios tipos de migración de las EGPs: por flujo sanguíneo,
en aves y reptiles que tienen una gran bolsa de vitelo, por movimientos ameboideos, que es lo que mencionaba previamente, en anfibios, reptiles y mamíferos, o por adhesión al saco vitelino. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el saco vitelino es pequeño y se introduce en buen momento a la cavidad abdominal, de ahí, digamos, pueden migrar brevemente las CGPs hacia el endodermo. Aquí, si viéramos en corte el embrión, vemos que una vez que llegan al tubo digestivo, se desplazan precisamente hacia ambos lados a poblar las llamadas crestas genitales o germinales. La migración de las CGPs puede ser entonces por quimiotaxis, que es dependiendo de la migración depende de un gradiente en el cual van encontrando mayores concentraciones de alguna sustancia que les atrae, o utilizando una pista de fibronectina, como por ejemplo el experimento de Merchan-Larios, que puso en cajitas de Petri con o sin fibronectina células germinales a migrar, y se dio cuenta que migraban más rápidamente cuando tenía de sustrato la fibronectina. Y también hay casos en los que conforme van avanzando degradan los receptores como para evitar que se regresen. Hay una serie de moléculas de adhesión y señales para las CGPs. El principal es el stem cell factor, pero también hay el c-KIT, que es el receptor del stem cell factor. Están las integrinas, las C-caderinas y una serie de oligosacáridos que ustedes podrán ver más adelante. La técnica para purificar las CGPs se extrae, digamos, de las crestas gonadales, se centrifuga, se separan por tamaño y ya posteriormente se pueden detectar con las técnicas previamente vistas. Hay una serie de sustancias y factores que promueven la sobrevivencia y la proliferación de las CGPs in vitro. Por ejemplo, el Leukemia Inhibition Factor o el Stem Cell Factor. Pero adicionalmente, digamos, estas se necesitan para la mera sobrevivencia. Para que puedan proliferar, hay otras que veremos más adelante. El proceso que va del plasma germinal a los gametos implica una serie de etapas de celularización, migración y diferenciación. En principio, el plasma germinal se encuentra como una región en los óvulos que eventualmente, cuando el embrión se va segmentando, se celulariza, ya no es un plasma germinal, sino que son CGPs, y estas CGPs migran hasta llegar a la gónada, y aquí tenemos dos posibilidades: que vaya una gónada masculina o femenina, respectivamente. Si es femenina, la meiosis empieza y eventualmente se forman ovarios maduros y óvulos, mientras que en el caso masculino continúa la mitosis únicamente y la meiosis va a empezar hasta la madurez sexual, y que eventualmente nos lleva a la formación de espermatozoides. En cuanto a la determinación sexual, hay dos modelos principales. El modelo ambiental, vamos a pensar en vertebrados superiores, que es por temperatura, como en reptiles. Vamos a pensar tortugas marinas que ponen su huevo en la playa y que a distintas temperaturas, si ustedes incuban esos huevos a 28 o a 32 grados, obtienen respectivamente puros machos o puras hembras. O el modelo de determinación cromosómica, el típico que conocemos de mamíferos XX y XY, o ZZ y ZW para el caso de las aves. La determinación sexual tiene varias etapas. Se han definido la cromosómica, la gonadal, la fenotípica y la conductual. Esta última corresponde a que al elevarse los niveles de testosterona en algunos organismos, se modifica la estructura cerebral. Por ejemplo, en aves canoras se forma el área del canto. En cuanto a la determinación cromosómica, depende de lo siguiente. Un óvulo X en mamíferos es fecundado por un espermatozoide que puede ser X o Y. Ya en ese momento está establecida la determinación cromosómicamente. El cromosoma Y porta el gen SRY en el brazo corto del cromosoma Y, lo cual determina la formación del factor de determinación testicular, TDF o TDY, respectivamente en ratones o humanos. El factor de determinación testicular provoca la formación de células de Sertoli y de Leydig en la gónada indiferenciada. Ahora ya es un testículo porque tiene estos dos grupos de celulares. Y la gónada indiferenciada tiene dos regiones, corteza y médula,
con potencialidad femenina y masculina respectivamente. Junto a la gónada se encuentran los conductos de Wolff y de Müller. Vamos a ver en este esquema, precisamente aquí está la cresta genital en rojo, tenemos la zona de conductos cerca de la zona de mesonefros y vemos cómo se va diferenciando en las primeras etapas. En el desarrollo testicular tenemos que lo que prolifera es la médula, se va perdiendo la corteza y eventualmente se utiliza la conexión con el mesonefros para, a través del conducto de Wolff, vaciar los gametos. Mientras que en el desarrollo del ovario, lo que se desarrolla es la corteza a costa de la médula no crece, y al final tenemos el desarrollo del conducto de Müller, que forma, digamos, aquí una estructura con la que se va a pescar cada mes a los óvulos que vayan brotando, ¿sí? La determinación fenotípica implica que las células de Sertoli producen la hormona inhibidora de estructuras müllerianas, conocida también como HIM o AMH, la cual tiene la función de destruir el conducto de Müller y sus derivados, evitando así la formación de oviducto, útero y del tercio superior de la vagina. Al mismo tiempo, las células de Leydig producen testosterona, que tiene algunos efectos, pero que bajo la acción de una enzima llamada 5-alfa reductasa se convierte en 5-dihidrotestosterona, la cual tiene como función principal virilizar los genitales externos. Mientras que el desarrollo de epidídimo, vasos deferentes y vesícula seminal dependen de testosterona, el resto, que se puede observar en este gráfico, depende de la 5-dihidrotestosterona, que es lo que está en tono más oscuro. Para que ustedes revisen el tiempo de la diferenciación sexual en el feto humano, les dejo aquí esta tabla, la discutiremos más adelante, y terminaremos diciendo con respecto a la diferenciación fenotípica lo siguiente. Machos y hembras venimos de un mismo molde. En las primeras etapas vamos a pensar a las 6 u 8 semanas. Es muy difícil decir cuál es el macho y cuál es la hembra. Tenemos un pequeño tubérculo genital, tenemos un pequeño poro genital y vemos que más adelante, en la semana 12 o 16, ya es posible ver que en el caso femenino el poro genital se mantiene abierto, que el tubérculo genital eventualmente formará el clítoris, y en el caso masculino se suma la parte interior de lo que hubieran sido los labios menores, crece junto con el tubérculo genital y forma el pene, y se cierra, digamos, lo que hubieran sido los labios mayores para formar el escroto y que ahí desciendan los testículos. En cuanto a los genes y proteínas involucrados en mamíferos, tenemos que para convertir las crestas genitales en gónadas bipotenciales requerimos la acción de SF1, WT1 y LHX9. Para el desarrollo femenino necesitamos la presencia de WNT4 y DAX1. Mientras que para el desarrollo masculino tenemos que el gen SRY es el activador del desarrollo y que funciona en conjunto con el SOX9, que es el gen funcional.